Año 2026. Los medios de todo el mundo empezaron a circular una noticia que sonaba casi imposible: el Mencho había caído. Sí, ese mismo hombre que durante años fue considerado uno de los más poderosos y peligrosos del continente. Líder del famoso cártel Jalisco Nueva Generación. Un tipo por el que Estados Unidos ofrecía $15 millones de recompensa. Que llevaba más de una década escapando de operativos militares y agencias de inteligencia sin importar el precio. Que llegó al punto de derribar un helicóptero del ejército mexicano con un lanzacohetes. Y por eso mismo, cuando salió la noticia de que finalmente había sido localizado y abatido en un operativo en Jalisco, mucha gente reaccionó con la misma pregunta: ¿de verdad cayó? ¿O hay algo raro detrás de toda esta historia? Porque, como vas a ver en este video, el poder de este hombre era tal que a muchos no les hace sentido que así, de la nada, ya no esté con vida. Así que sin más dilación, empecemos con la historia de este hombre que pasó de ser campesino a una de las personas más poderosas y temidas del continente. Nemesio Rubén Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila. Una ranchería perdida en las montañas de Michoacán, tan remota que ni siquiera tenía carretera pavimentada, ni escuela secundaria, ni una clínica de salud. Ahí creció junto a sus 5 hermanos y sus padres, Miguel y Jacoba, 2 campesinos que desde chicos les enseñaron a trabajar la tierra. Porque no había otra opción. Esa era la vida en Naranjo de Chila, extrema precariedad. Punto. O bueno, casi. Porque en medio de toda esa escasez había una excepción muy notable: la familia Valencia. Durante los años 70 y 80, esa familia dominó económicamente todo Michoacán como prominentes cultivadores de aguacate. Le daban trabajo a los lugareños, incluyendo al pequeño Nemesio y a toda su familia. Pero el negocio aguacatero no era de solo aguacate. A la sombra de esos árboles, este clan, que años después fundaría el Cártel del Milenio, también cultivaba cannabis y amapola, que comercializaba con las grandes organizaciones criminales de México, impulsadas por la demanda de sustancias en Estados Unidos tras la posguerra. Y lo más loco de todo es que el narcotráfico no era percibido en esta comunidad como algo malo, sino como un mecanismo de subsistencia y ascenso social. A tal punto que muchos trabajadores pobres llegaban a intercambiar sacos de cannabis directamente por electrodomésticos, joyas y hasta vehículos. Era, literalmente, la economía local. Nemesio observaba todo con mucho ojo. Con 11 años tuvo que dejar la escuela para ayudar a su familia a recoger aguacates. Y desde ahí fue viendo cómo sus patrones hacían fortunas mientras él seguía ganando lo mínimo. Desde muy temprana edad, decidió que ya no iba a seguir el camino de sus padres. Y así, a los 12 años, ya no recogía aguacates. Resguardaba plantíos de cannabis y supervisaba cosechas ilícitas para los Valencia, con un nivel de compromiso muy alto. A finales de los 70 y principios de los 80, la crisis económica mexicana y la devaluación del peso dispararon una migración masiva hacia Estados Unidos. Nemesio aprovechó ese éxodo para cruzar la frontera de manera indocumentada a los 17 años, instalándose en la bahía de San Francisco. Ahí hizo de vendedor ambulante, trabajos agrícolas, construcción. Todo lo que sirviera de fachada para lo que realmente venía a hacer: distribuir sustancias ilegales provenientes de México. Y no operaba solo. Todo lo hacía junto a su hermano Abraham, alias Don Rodo, con quien ya movía sustancias más pesadas en los barrios latinos de la zona. Eso le costaría su primera detención en 1986, a los 19 años, por posesión de propiedad robada y portación de arma de fuego cargada. Pero fue liberado, y siguió con lo suyo. Nada lo detenía. Él veía este mundo como su única salida. Por eso, aunque lo deportaran, siempre encontraba la forma de regresar casi de inmediato. Lo que terminó siendo una escuela involuntaria. Con cada detención y cada reingreso, Nemesio fue aprendiendo de memoria las rutas, los puntos vulnerables y los tiempos operativos en la frontera. Básicamente, una universidad del crimen costeada por el gobierno. El punto de quiebre de su etapa estadounidense llegó en septiembre de 1992. Nemesio, ya de 26 años, junto a su hermano Abraham, negociaba una venta significativa de heroína en Sacramento y San Francisco. Las autoridades ya los tenían en la mira y acordaron reunirse con ellos haciéndose pasar por compradores. La reunión fue en el Imperial Barcicio, 5 onzas de producto por $9,500. Pero Nemesio notó algo raro.
Los billetes estaban perfectamente alineados. Demasiado nuevos. Nadie llevaba dinero tan limpio y ordenado a menos que fuera policía. Se lo dijo a su hermano. Le advirtió que no volviera a tratar con esos compradores. Pero ya era muy tarde. 3 semanas después los arrestaron a los dos. La fiscalía tenía un caso sólido. Abraham cargaba con antecedentes previos y enfrentaba la posibilidad de cadena perpetua. Nemesio, con un historial federal menos pesado, tomó una decisión calculada que beneficiaría a ambos, se declaró culpable de conspiración para distribuir heroína. Lo sentenciaron a 5 años. Abraham recibió 10, aunque terminaría cumpliendo menos. Nemesio cumplió condena en Texas, en un penal federal perdido en el desierto, y fue liberado anticipadamente por buena conducta tras aproximadamente 3 años. A mediados de los 90, con 30 años y deportado definitivamente a México, nuestro protagonista regresó como un criminal curtido. Con conocimiento profundo de los vacíos del sistema penitenciario, rutas de distribución y una red de contactos al otro lado de la frontera que valían oro en el negocio del narco. Lo que hizo Nemesio al regresar a México dice mucho de quién era. En vez de esconderse, y en contra de toda lógica dado su historial, logró meterse en la policía municipal. Primero en Cabo Corrientes, luego en Tomatlán, Jalisco. Desde ahí protegía rutas del Cártel del Milenio, facilitaba el tránsito de cargamentos y aprovechaba la corrupción institucional para blindar operaciones. Después de un tiempo dejaría la corporación para meterse de lleno al crimen organizado como miembro del Cártel del Milenio, donde empezó a escalar la pirámide, eslabón por eslabón. Un suceso que fortaleció aún más su posición dentro de esa estructura criminal fue su matrimonio con Rosalinda Valencia, hermana de uno de los líderes del clan, con quien tuvo 3 hijos. Fue dentro del Cártel del Milenio donde comenzaría a consolidarse como una figura de poder en el crimen organizado. Ese vínculo familiar le abrió las puertas a redes de contactos, rutas exclusivas y protección territorial. Para entender lo que vino después, hay que saber cómo estaba el tablero del narco en México. Tras la desarticulación del Cártel de Guadalajara, el Cártel de Sinaloa emergió como la organización hegemónica del país, con el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada y Juan José Esparragosa como cabezas. Bajo esta conducción, Sinaloa tejió alianzas con estructuras regionales, entre ellas el Cártel del Milenio de los Valencia. Todo muy ordenado y rentable. Eso hasta que, en julio de 2010, el ejército mexicano abatió a Ignacio Coronel, uno de los pilares de esa alianza. Su muerte dejó un vacío que desató una crisis interna de proporciones mayores. Simultáneamente fueron capturados varios líderes del Cártel del Milenio. Ese golpe conjunto precipitó la fractura. La organización se partió en 2. La primera facción, llamada la Resistencia, estaba encabezada por varios mandos que acusaron al Mencho de traición a los pactos internos. La segunda, los Torcidos, la lideraba el propio Mencho con ayuda de los hermanos González Valencia, quienes mantuvieron la lealtad con el Cártel de Sinaloa. La Resistencia, buscando refuerzos, se alió con los Zetas y los Beltrán Leiva, los 2 grandes enemigos de Sinaloa. La respuesta del Chapo y el Mayo fue directa. Decidieron sostener activamente al Mencho, proporcionándole recursos y refuerzos para ganar la guerra. Y Nemesio, que llevaba toda su vida esperando una oportunidad así, no la iba a desperdiciar. A finales de 2011, el Mencho y los Valencia hicieron un anuncio que marcaría la historia del crimen organizado en México, el nacimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación. El famoso 4 letras. Sus primeros mensajes públicos adoptarían una narrativa que parecía sacada directamente de una película. Se presentaron como los Mata-Zetas, la organización que vendría a erradicar al grupo más violento y sanguinario del momento, los Zetas, que llevaban tiempo sembrando el terror entre la población civil. Querían hacerse ver como los malos matando a los malos más malos. Muy cinematográfico todo. Y esta declaración de guerra no terminó siendo solo palabras. En estados como Veracruz se desatarían batallas con muchas víctimas fatales entre miembros de cárteles que demostrarían que este grupo iba en serio. Entre 2011 y 2013, la relación con Sinaloa funcionaba como una división de trabajo. Sinaloa manejaba el tráfico de cocaína y la corrupción institucional a nivel nacional e internacional. El 4 letras actuaba como su brazo militar territorial. Pero el equilibrio comenzó a romperse en febrero de 2014, cuando el gobierno federal capturó al Chapo en Mazatlán,
Sinaloa. A pesar de que el cártel de Sinaloa mantuvo su estructura bajo el Mayo y los Chapitos, el Cuatro Letras interpretó esa caída como una señal de vulnerabilidad estructural de su hasta entonces principal aliado. Y decidieron que era la oportunidad perfecta para tener el pastel completo. El grupo aceleró de manera significativa la expansión territorial de su organización y comenzó a disputar plazas que históricamente habían pertenecido a Sinaloa, como Colima, Tijuana y Zacatecas. Una ruptura implícita que se volvió explícita cuando el Cuatro Letras ya estaba demasiado alimentado y armado como para que alguien los detuviera. El mensaje más descarado llegó el 15 de agosto de 2016, tras la fuga del Chapo del penal del Altiplano en julio de 2015 y su recaptura en enero de 2016. Ese día, un comando armado del Cuatro Letras irrumpió en el restaurante La Leche en Puerto Vallarta y secuestró a dos de los hijos del capo encarcelado, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo. Ambos fueron liberados días después. Pero el mensaje era cristalino. El Cuatro Letras se deslindaba completamente del cártel de Sinaloa y los declaraba enemigos jurados. Y ahí fue cuando el mundo entero entendió que este grupo no andaba con juegos. A partir de 2016, el conflicto entre el Cuatro Letras y el cártel de Sinaloa se convirtió en el eje central del mapa criminal de México. La disputa ya no giraba solo en torno al polvo blanco, sino que también abarcaba la producción y distribución de sustancias más fuertes. Ya sabes, como esa que ahora está poniendo a la gente zombie en Estados Unidos y los pone a caminar doblados. Esta crisis devastó comunidades enteras al norte de la frontera. Todo esto mientras el Mencho se convertía en el hombre más buscado del continente, con el gobierno de Estados Unidos ofreciendo $15 millones por información que condujera a su captura, y las autoridades mexicanas poniendo su propia recompensa de $30 millones. Desde el año 2012 lo venían buscando sin éxito alguno. El 27 de agosto de ese año dicen que lo ubicaron y presuntamente detuvieron en Guadalajara. Lo que ocurrió después es digno de película, 28 narcobloqueos simultáneos en toda la ciudad. Ante el riesgo de una escalada de violencia de consecuencias mayores, se sostuvo que el Mencho fue liberado horas después, aunque las autoridades nunca lo confirmaron oficialmente por razones obvias. Ese episodio dejó una lección muy clara: arrestar a este hombre tenía un costo que el Estado mexicano todavía no estaba dispuesto a pagar. El intento de captura más cinematográfico llegaría en mayo de 2015, con la llamada Operación Jalisco. Un despliegue conjunto de fuerzas federales detectó un convoy escoltando al Mencho por el estado de Jalisco. 4 helicópteros militares descendieron para interceptar al objetivo. Pero lo que nadie se esperaba fue que, desde tierra, sicarios del cártel dispararían un lanzacohetes RPG-7 que impactó directamente en el rotor de cola de un helicóptero. El aparato cayó envuelto en llamas, cobrándose la vida de 8 militares y un policía federal. Mientras las fuerzas del orden rescataban a los sobrevivientes, el Mencho escapó hacia la sierra. Y, encima, para asegurar el escape de su líder, o para dejar un mensaje, el cártel incendió gran parte de la ciudad para disipar la atención. Una situación muy triste que dejaba en claro el enorme poder de este grupo. Tras ese operativo, Nemesio abandonó definitivamente cualquier forma de vida urbana o siquiera semiurbana, y adoptó una existencia nómada en lo que las autoridades denominaban su Triángulo Dorado, un corredor serrano que abarcaba regiones de Jalisco, Michoacán y Colima, repleto de campamentos clandestinos, laboratorios de drogas y centros de entrenamiento militar. La regla era moverse al menos cada 3 días de un campamento a otro. Evitar los teléfonos celulares a toda costa. Comunicarse exclusivamente mediante mensajes físicos. Gracias a esta rutina logró evadir al menos 6 operativos de gran escala, dejando narcobloqueos masivos e incendios a su paso. Pero había otro motivo igualmente importante para ese aislamiento forzado: el Mencho padecía una insuficiencia renal crónica que poco a poco lo consumía, al punto de que tenía su propio hospital clandestino para recibir tratamiento médico diariamente. Ahora bien, mientras el Mencho se escondía en sus montañas y operaba cada vez más de manera remota, su ausencia fue debilitando las comunicaciones internas del cártel. Y las facciones de la organización empezaron a abusar del poder que tenían. Porque una cosa es la imagen que el Cuatro Letras construyó públicamente, con sus propias reglas internas que, según decían, prohibían hacerle daño a personas indefensas y especialmente a menores de edad. Y otra muy distinta era lo que terminaron haciendo. La prueba más indignante llegó el 19 de abril de 2019, en Minatitlán, Veracruz.
Durante una fiesta familiar completamente normal, un comando armado irrumpió buscando a la Becky, una mujer transadministradora de un antro de la zona. Como nadie cooperó de inmediato, abrieron fuego indiscriminadamente contra todos los presentes. El saldo, 14 víctimas fatales. Entre ellas, un bebé de 1 año, que perdió la vida en brazos de su padre, quien con su último aliento trató de protegerlo. Un acto que para nada tiene perdón. Meses después, el Cuatro Letras atacó con bombas Molotov el bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos, provocando un incendio que acabó con más de 32 personas. Muchas de ellas jóvenes trabajadores y clientes sin ningún vínculo con el narco, que simplemente habían salido a tomarse una copa. Mientras tanto, durante la pandemia, el cártel adaptó sus estrategias de reclutamiento al entorno digital. Se descubrieron múltiples casos de personas reclutadas por redes sociales mediante engaños, y hasta de menores de edad contactados a través del videojuego Free Fire. Todo muy insano, la verdad. Para los jóvenes un poco mayores, los métodos de reclutamiento eran mucho más sanguinarios. Se tiene conocimiento de múltiples desapariciones y torturas de estudiantes universitarios cuyas imágenes luego circulaban por el lado oscuro de Internet. Mientras tanto, en la frontera sur, el Cuatro Letras desató una crisis humanitaria como efecto colateral de su disputa con rivales por rutas de inmigrantes, armas y cocaína. Hostigaron comunidades indígenas, impusieron toques de queda mediante células armadas, cortaron suministros básicos y ejecutaron reclutamientos forzados. El desplazamiento superó las 10.000 personas. Y durante ese éxodo fallecieron niños por enfermedades prevenibles y desnutrición. Otro de los casos más populares que también hemos contado en este canal es el del pirata de Culiacán, un chico de 17 años que perdió la vida por andar insultando y retando al propio Mencho en Internet, por pura necesidad de atención y validación. Apenas semanas después del suceso, otro joven llamado el Chanito de Culiacán replicó la misma imprudencia, amenazando al Mencho y al Cuatro Letras. Aunque este sí entendió cómo funcionaba el juego a tiempo, y pidió disculpas públicamente para no acabar como un queso. Durante casi 20 años, el Mencho se mantuvo en las sombras, al punto de ser casi una leyenda. En el sentido de que casi solo existía una foto de él en redes, y solo se había escuchado su voz en el famoso audio en el que amenazaba a un policía. Dauto 1, ¿quién habla? Mira bien, cabrón. Soy el Mencho, güey. Relaja. No te voy a pasear. Te tengo identificado, 30 güeyes. Hasta a tu familia, si no te relajas, güey. ¿Cómo ves? Recientemente, las autoridades no habían estado ni cerca de atrapar al Mencho. Y todo esto mientras muchos de sus rivales directos, grandes capós, habían sido capturados en tiempos recientes. Pero todo esto cambiaría el domingo 22 de febrero de 2026. El día que quedaría marcado en la historia de México como la fecha en que cayó uno de los hombres más buscados del planeta. O eso se cree. Toda la información que viene a continuación tiene muchas comillas, porque hasta el día de hoy muchos no se la creen por lo peliculero que fue todo. Según la inteligencia militar mexicana y estadounidense, llevaban meses siguiendo con atención los movimientos del círculo cercano al capo, buscando cualquier señal que permitiera ubicarlo con precisión. Desde octubre de 2024, el gobierno federal había activado operaciones contra el Cuatro Letras que resultaron en la captura de importantes operadores financieros y logísticos de la organización. Pero el punto de quiebre llegaría cuando Nemesio decidió trasladarse a una exclusiva comunidad cerrada ubicada en las afueras de Tapalpa, Jalisco, el Tapalpa Country Club. La razón era personal. Quería un entorno más cómodo y discreto para reunirse con sus hijas y recibir visitas de una de sus amantes. El jueves, 20 de febrero, la inteligencia detectó algo que llamó su atención. Una mujer, acompañada por 2 niños pequeños, se dirigía hacia una vivienda dentro de esa comunidad privada. Un dron de vigilancia de largo alcance, específicamente un General Atomics MQ-01 Predator, volaba a unos 20.000 pies de altura sobre la región de Colima, Nayarit y Jalisco, recolectando datos de inteligencia sobre los movimientos del capo y sus allegados. Al día siguiente, el dron captó nuevamente actividad en esa misma casa. La mujer y los niños salían de la vivienda cuando una tercera figura apareció en escena, acercándose a ellos y despidiéndolos con un abrazo. La cercanía y naturalidad con la que ese hombre se dirigía a la mujer era la de alguien con un vínculo íntimo. Y solo había una persona en el mundo que podía tener esa cercanía en ese lugar tan inhóspito.
Las autoridades ya lo sabían. Con la ubicación prácticamente confirmada, el plan se activó. En la madrugada del 22 de febrero, fuerzas especiales mexicanas, en concreto los famosos murciélagos de la Sedena, respaldadas por aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, irrumpieron en el refugio donde se encontraba el capo. El Mencho intentó escapar por la puerta trasera, acompañado por sus escoltas. Lo que siguió fue un enfrentamiento de extrema intensidad. Los sicarios del cártel intentaron desplegar lanzacohetes, pero esta vez la velocidad de reacción de las fuerzas federales impidió su uso pleno. Uno de los helicópteros militares se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia tras recibir múltiples impactos durante el intercambio de fuego. 3 militares resultaron heridos en medio del caos del combate. Nemesio, ahora de 59 años y seriamente debilitado por la insuficiencia renal crónica que padecía desde hacía años, huyó a pie hacia la espesura del bosque circundante en un último intento por escapar del cerco. Pero tras varios minutos de tiroteo intenso en la zona arbolada, las fuerzas especiales lo localizaron oculto en la maleza, dando lugar a un choque final en el que murieron 8 pistoleros del cártel que conformaban su escolta inmediata. Nemesio y 2 de sus guardaespaldas resultaron gravemente heridos. El capo fue asegurado con vida en el lugar y se solicitó evacuación aeromédica de inmediato para su traslado. Las versiones oficiales divergen en un detalle. El acta de defunción lo registra fallecido a las 10:30 de la mañana del 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco. Mientras que el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, declaró que murió durante el traslado en la aeronave que lo llevaba hacia el aeropuerto de Morelia. Lo que sí es indiscutible es que Nemesio no llegó a ningún hospital. La causa oficial de muerte, certificada por el acta de defunción número 3830, traumatismos torácico-abdominal y de miembros inferiores, perforantes y penetrantes, secundarios a productos por proyectiles de arma de fuego. Los médicos descartaron expresamente que la insuficiencia renal hubiese sido un factor contribuyente en su deceso. Y su identidad fue confirmada mediante pruebas de ADN. Dentro de la vivienda donde pasó sus últimos momentos, los investigadores encontraron un pequeño altar con imágenes religiosas, veladoras y el Salmo 91 escrito a mano, una oración de protección ante el peligro. También hallaron objetos personales y electrónicos. Y lo más valioso de todo, la llamada narconómina. Documentos contables que detallaban pagos a operadores regionales, gastos logísticos, compra de armas y vehículos, ingresos por narcotráfico y extorsión y presuntos sobornos a funcionarios. Una radiografía financiera interna del 4 letras que prometía abrir líneas de investigación sobre lavado de dinero y corrupción institucional que podrían sacudir al sistema mexicano desde dentro. Sobre la identidad de la mujer que llevó a la ubicación del capo, algunos medios mencionan a una tal Guadalupe Moreno Carrillo, de 55 años, como la presunta amante cuya visita alertó a la inteligencia. Separada de la influencer María Julisa, a quien usuarios malintencionados vincularon falsamente con el Mencho mediante imágenes generadas con inteligencia artificial. Sin embargo, según reportes de Los Angeles Times y otras fuentes verificadas, la visita de la mujer y los niños fue uno de 4 factores clave que precipitaron el operativo, junto a la inteligencia del Drone Predator, información de la CIA y el FBI, y la captura previa de un funcionario vinculado al cártel el 13 de febrero en Zacatecas. Así que, como sea que se llamara aquella mujer, su visita a Tapalpa ese jueves fue lo que selló el destino del Mencho. La caída del líder fundador no paralizó al 4 letras. Todo lo contrario, detonó uno de los episodios de terrorismo urbano más graves y coordinados de la historia reciente del país. En cuestión de horas tras conocerse la noticia, células de la organización distribuidas en múltiples estados activaron represalias masivas y simultáneas. En el transcurso de ese mismo domingo, 22 de febrero se registraron 252 bloqueos carreteros en distintos estados. Comandos armados interceptaron autobuses y camionetas de carga, obligaron a descender a conductores y pasajeros a punta de pistola e incendiaron al menos 500 unidades. El saldo humano acumulado en las primeras 48 horas fue de al menos 74 víctimas fatales, entre ellos 25 elementos de la Guardia Nacional. Cientos de negocios quedaron reducidos a cenizas. Las autoridades activaron alerta de código rojo. El funeral del Mencho se realizó en Guadalajara, custodiado por las autoridades mexicanas con vigilancia aérea permanente durante toda la ceremonia, ante el riesgo de un ataque por parte de organizaciones rivales.
Fue enterrado en el Panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, dentro de un ataúd dorado con coronas de flores que hacían alusión a las 4 letras. Un dato curioso, un estudiante italiano que intentó documentar el sepelio fue golpeado por metiche. Como era de esperarse, no tardaron en florecer las teorías conspirativas. La más elaborada postulaba que la muerte fue un silenciamiento orquestado para evitar que el Mencho delatara al gobierno mexicano sobre el financiamiento ilícito de campañas políticas con dinero del narco. Algo que cobró fuerza durante el sexenio de López Obrador, ya que la política de abrazos, no balazos fue ampliamente criticada como inacción deliberada, pues esa lógica protege más al criminal y deja expuestas a las fuerzas del orden. Investigaciones periodísticas ya habían sugerido que operadores del cártel de Sinaloa inyectaron millones de dólares en la campaña presidencial de AMLO en 2006. Otra teoría decía que el Mencho ya había muerto por su enfermedad renal y fue reemplazado por un doble. Y la más cinematográfica de todas postula que el capo todavía sigue con vida, y que todo fue un pacto para jubilarse del negocio, con la ayuda de Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum salió a declarar que no hubo participación de fuerzas de Estados Unidos en la operación, aunque sí hubo colaboración de inteligencia de la CIA y el FBI. Así que, como ven, hay versiones para todos los gustos. Aunque para la mayoría, los documentos de ADN y el acta de defunción son bastante difíciles de contradecir. Lo que viene a continuación no creo que sea paz para México. Porque ahora hay varios comandantes regionales con poder suficiente para pelearse entre ellos el control de la organización. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ya declaró tener identificados a 4 posibles sucesores, 2 de ellos de especial preocupación, aunque no reveló nombres. Entre los candidatos que mencionan los analistas están Juan Carlos Valencia González, Jastro, del Mencho, que comandaba el grupo élite del cártel, Audías Flores Silva, alias El Jardinero, y Ricardo Ruiz Velasco, alias el R. El cártel ya ha anunciado públicamente la continuidad de sus operaciones bajo una nueva dirección. Y la disputa por el control de plazas como Uruapan ya ha cobrado nuevas víctimas. Por ahora, nadie sabe si el fin del Mencho marcará el inicio de una etapa de paz con menor poder del narco, o si, por el contrario, la violencia escalará a niveles nunca antes vistos debido al vacío de poder. Si te gustó esta historia, te recomiendo que le eches un vistazo al caso de la caída del cártel de Guadalajara, y como un agente de la DEA fue el detonante de todo.